Actívate Deportiva, actívate, actívate. Deportiva TV el 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Mi nombre es Joe Vargas y bienvenido aquí, Actívate al mediodía. El día de hoy, martes, estamos con la doctora Angie González y el estudio que nosotros vamos a estar viendo de parte de la doctora el día de hoy es sobre el tema que se ha suscitado ahora con la situación de suicidio asistido que hemos empezado a ver en el caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años de España, pero no centrado solamente en ella. Lo que vamos a hablar entonces es qué es lo que está detrás de esto. Estamos hablando de cuál es la agenda geopolítica detrás de esto, qué es lo que nos importa mucho, porque si estamos viendo es que se está ejemplificando la situación. Para las personas que nos están viendo, quiero que compartan la información y que nos ayuden a que esta información llegue a todas partes del mundo, como está llegando gracias a los Activa Lovers, que nos están compartiendo la información a través de las redes sociales, que nos están viendo ahora mismo a través de Roku, a través de los dispositivos que puedes, si tienes una maquinita Roku, bajar el app y nos puedes ver en cualquier parte del mundo. Un saludo a las personas de México, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay, Panamá y Colombia, que nos ven, a las personas en Estados Unidos que también nos ven ahora mismo, y un saludo a la gente de España que muchas veces nos hablan y queremos que este tema trascienda no solamente la situación que está pasando en España, sino ver qué es lo que está pasando de manera de una planificación de reducción poblacional, donde esto es solamente una de esas estrategias, y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Sobre una noticia y referente a esto, es que en lo último nosotros estamos viendo que el Estado lo que están pidiendo ahora mismo es que el padre también entonces costee los gastos funerarios de la muchacha de Noelia. El padre se rehúsa a hacerlo. Hay algo que hay que enfatizar, y es que durante más de 600 días el padre recurrió a todos los tribunales posibles, inclusive llegando hasta el juzgado de instancia de Barcelona, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y un intento de que se llevara a el Tribunal de Europa para impedir la eutanasia, argumentando que Noelia no cumplía los requisitos legales por los problemas mentales. Fue el primer caso en España de una familia directo que demandó judicialmente muchas instancias contra la voluntad de un adulto, pero en este caso pues un adulto que estaba enfermo mentalmente, que es lo que sí señalamos. Cosa importante es que no hay evidencia ahora mismo de que el hospital promoviera la eutanasia para vender los órganos. Sin embargo, pues se donaron. Hay 2 órganos de ella que se donaron. Inclusive, la última información dice que Noelia revocó su consentimiento de donación días antes, y los protocolos oficiales exigen que la eutanasia y donaciones sean totalmente independientes, y organismos y medios lo calificamos como desinformación, porque pues el evento es que esos órganos pues ya están siendo comercializados para alguien. Otro problema que nosotros vemos con esto es que se ha utilizado en medios de comunicación, que es lo que nos preocupa mucho, este caso para promover este tipo de conductas. Como cristiano, yo no estoy de acuerdo en el suicidio de ninguna de las formas, y me puede parecer a mí bien horrible las situaciones, inclusive las que pasó esta muchacha. Si las veo ejemplificadas en cualquier persona, totalmente horrible, totalmente devastadora.
Lo que pasa es que también algo que va a hablar la doctora Angie González, que no está viendo qué es lo que pasa con el individuo, que es el familiar de esa persona, que ama a esa persona, que se queda en un caso donde a quien se está matando es una persona que tiene un problema de salud mental. Porque aquí es que viene la parte mía como padre. Yo tengo dos niños de educación especial, pero hay uno específico, que es mi hijo mayor, que puede ser diagnosticado como una persona que tiene un impedimento severo que no se puede valer por él mismo. Lo que pasa es que el Estado le está tratando de decir a la gente que mi hijo, como no se puede valer por sí mismo, entonces no vale y él puede tomar decisiones por él para matarlo. Y lo digo porque es que hay muchas cosas que entran en juego aquí. Nosotros tenemos los muchachos que tienen inclusive síndrome de Down. A los otros días estaba viendo una entrevista de una joven que tenía síndrome de Down. Y le preguntaron que qué ella pensaba de que cada vez que te salía a ti un bebé que tenía síndrome de Down, que le ofrecían a la persona que podía abortar. O sea, la sugerencia médica era que la abortara. Y la muchacha en televisión lo que hizo es que empezó a llorar. Y lo que dice la muchacha con síndrome de Down es increíble de que el Estado y la sociedad, porque la gente nace como yo nazco, pues me quieran ver muerta. Entonces tenemos que evaluar dónde es que está la parte de los valores. Porque lo que pasa es que estamos buscando darle razones a estos estados que lo que buscan realmente, ellos no es que sean sensibles o insensibles, ellos tienen una agenda. Y esa agenda es una agenda de despoblación. Y hoy vamos a entrar un poco sobre eso. Quiero darle las gracias a el café que me estoy tomando ahora mismo, que es el de Dr. Norman. Yo estoy en cierta dieta y en esa cierta dieta pues no tomo cosas que estén contaminadas. El café de Dr. Norman es libre de esos contaminantes, libre de pesticidas. Es diferente al café que usted puede encontrar en cualquier lugar. Si usted está haciendo algún tipo de dieta, este es el café que debes de tomar. El café de Dr. Norman. Y quiero también darle las gracias a nuestro auspiciador, el Superpan, que gracias al Superpan es que tenemos este programa. Y sobre todo, este es el pan que tiene el sabor de coco. Se lo recomiendo para que todas las mañanas usted... Ahí está el jingle. Y a las personas que quieren el Superpan, recuerde llamar a los números que aparecen en pantalla para que puedas entonces obtenerlo y puedas llevarlo directamente a tu casa llamando a los números que aparecen en pantalla. Y vámonos con el Padre Nuestro para que nos ayude ahora a poder entender, asimilar y tomar nota de las cosas importantes sobre este tema que nos va a decir la doctora Angie González. Llévatelo, señor director. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Gracias por estar con nosotros aquí y vámonos rápido con la doctora Angie González para poder adentrarnos en el tema.
Angie, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para todas las personas que ya nos están viendo. Como dijo Joe, vamos a tocar un poco acerca del tema de la eutanasia y el suicidio asistido que se ha puesto de moda en estas par de semanas por el caso de esta muchacha española, Noelia Castillo. Ella era una joven de Barcelona y a ella se le aplicó el suicidio asistido el pasado 26 de marzo, luego de una larga lucha judicial en la que su padre utilizó sin éxito los recursos legales de España para tratar de detener el procedimiento de muerte. Y brevemente, el resumen de este caso: el 4 de octubre de 2022, Noelia intentó quitarse la vida saltando desde un quinto piso tras haber sufrido una agresión sexual múltiple. Ella anteriormente también había intentado suicidarse consumiendo fármacos, pero debido entonces a este último intento, cuando se tiró de un piso elevado, entonces ella quedó parapléjica, postrada en una silla de ruedas y con dolor continuo. Y el caso de Noelia cobró notoriedad por la pugna judicial que finalmente le dio la razón y ella terminó consumando el suicidio la semana pasada. Ahora, ¿verdad? Queremos como dijo Joe, queremos afirmar desde mi perspectiva, yo no puedo apoyar en ningún momento ningún procedimiento que persiga intencionalmente acabar con la vida de una persona. ¿Okay? Y el suicidio asistido y la eutanasia es algo que nosotros tenemos que poder mirar desde una óptica multifactorial. Es un tema bien complejo y nosotros no podemos tratar de resolverlo o finiquitarlo en 30 minutos o en 40 minutos de un programa de televisión. Así que aunque aquí hay mucha tela para cortar, yo quiero tratar de resumir y dar una mirada en algunos de los muchos factores desde los cuales hay que mirar este tema, porque hay que considerar perspectivas políticas, filosóficas, económicas, psicológicas, sociológicas y también espirituales. Desde una perspectiva puramente biológica, hay que reconocer que la preservación de la vida, sea humana o sea animal, es un impulso inherente a la naturaleza de todo ser viviente. Lo que significa que la búsqueda de la muerte no es un impulso natural. Algo anda mal, algo está incorrecto, algo es antinatural cuando alguien persigue morirse. Ahora, desde una perspectiva cristiana, Dios es el creador de toda vida. Y el respeto por la vida es un acto de reconocimiento y sujeción a la soberanía de ese Dios que nos creó. Reconocemos que no somos los creadores de la vida y que en consecuencia no somos sus dueños. Y no nos corresponde a nosotros disponer de la vida de nadie. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 44, Jesús hizo una aseveración bien punzante. Jesús dijo a los religiosos de su época, que era con los que él estaba hablando en ese momento, él les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Y en ese versículo Jesús lo que les dijo a todos los que estaban de frente de él, que eran precisamente religiosos, él les dijo que todo acto de destruir una vida proviene de Satanás. Y entonces él también dice que no solamente Satanás es el que persigue matar, sino aquellos que se convierten en emisarios de Satanás. Hijos de Satanás es la expresión que usa Jesús cuando cometen los actos semejantes a los que Satanás comete. Así que Jesús lo que dice es: Satanás es homicida desde el principio y todos aquellos que hacen eso son hijos
de Satanás. ¿Ok? No lo dije yo. No me ataque a mí. Yo no me inventé este argumento. Esto lo dijo Jesucristo. ¿Ok? Ahora, yo quiero entonces que miremos la perspectiva globalista, porque esto nos va a ayudar a entender mucho este fenómeno. Y es importante que usted entienda que eso que le llamamos la agenda globalista, que es ese proyecto de control global que es llevado a cabo por unos poderes de unas élites que tienen una cantidad de dinero y de influencia sobre los gobiernos del mundo y que están por encima de las reglas de juego. Si nosotros no aprendemos a mirar las cosas que ocurren a nuestro alrededor en el mundo desde una perspectiva globalista, no las vamos a entender. Peor aún, nos vamos a dejar engañar por la propaganda globalista que está construyendo una narrativa que nos lleva a nosotros a aceptar cosas que sencillamente son aberrantes. Así que el concepto de la reducción poblacional, que es uno de los pilares de la agenda globalista persigue controlar el mundo y para controlarlo tiene que reducir la población porque somos demasiada gente. Se les hace muy difícil controlarnos porque somos muchos. Así que la reducción poblacional está en el corazón mismo de la agenda globalista. Y el concepto se remonta al economista británico Thomas Malthus. Por ahí tenemos una imagen. Él publicó en 1798 el ensayo sobre el principio de la población, en el que él desarrolló su influente teoría de que la población crece más rápidamente que los recursos, provocando un progresivo empobrecimiento de la población. De hecho, este documento, que él lo titula un ensayo, pero en realidad es un libro súper extenso. Yo, si no recuerdo mal, este libro tiene entre 700 a 800 páginas, pero no se preocupe, no lo tiene que comprar, porque este es de los muchos libros que aparecen gratis en PDF a través de la internet, pero es un documento interesante y los que quieren explorar el tema, búsquelo. Ahora, eso fue para los años 1700. Si damos un brinco grande en la historia, 2 siglos después, en 1972, se publicó un libro que se titula The Limits to Growth. Y también tenemos por ahí la imagen, en español, Los Límites del Crecimiento, de Donella Meadows. Y entonces este libro recogió el resultado de un informe ordenado por el Club de Roma, que le encargó al Massachusetts Institute of Technology, el llamado MIT. Y entonces este libro postuló que si el actual crecimiento de la población mundial, cuando decimos el actual, nos referimos al actual en los años 70 del siglo pasado, que si ese crecimiento de la población y también la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenía sin variación, alcanzaría los límites absolutos de crecimiento en el planeta en los próximos 100 años. De ese pronóstico ya hemos caminado la mitad, ¿ok? Y las conclusiones de ese informe se convirtieron en la base ese mismo año para la Declaración de Estocolmo. La Declaración de Estocolmo es bien importante en la base de la agenda globalista. También búsquela por internet y dele una miradita. Y entonces, la Declaración de Estocolmo surgió como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que presentó un plan para la protección del ambiente y la reducción del crecimiento poblacional. Así como lo oye, para los años 70 del siglo pasado, la Organización de las Naciones Unidas, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, presentó el plan para la reducción poblacional. Entonces, después la Organización de las Naciones Unidas anda cacareando de que ellos trabajan en favor de la salud y en favor de eliminar la pobreza y en favor de todo lo que son los intereses de los seres humanos y de los países, cuando en realidad la Organización de las Naciones Unidas está ejecutando un plan para reducir el crecimiento poblacional. ¿Ok?
Ahora, en 1992 se publicó una actualización de ese libro, del libro The Limits to Growth, que se tituló Más allá de los límites del crecimiento, y en esta actualización se argumentaba que el planeta ya había alcanzado la carga máxima de población que podría sostener. Y en esa fecha, estamos hablando de los años 90, 1992, la población mundial eran 5.300 millones de habitantes. En ese momento ellos dijeron, hasta aquí llegó el planeta. Con 5.300 millones de habitantes el planeta no aguanta más. ¿Saben qué? Actualmente tenemos 8.200 millones de habitantes y la inmensa mayoría de ellos están viviendo y están comiendo. Así que luce que estos pronósticos apocalípticos que llevan más de un siglo realizándose, en verdad al final no se cumplen. Pues entonces debe ser que ellos están fallando en sus pronósticos. ¿Okay? Ahora, quiero mencionar también brevemente esta persona que aunque es muy poco conocida en realidad, su trabajo ha creado mucha influencia, y es este señor que se llama Les Knight. En 1991, él fundó en los Estados Unidos el Movimiento para la Extinción Humana Voluntaria, que promueve que los seres humanos decidan detener la reproducción voluntariamente al punto de la extinción, de modo que se pueda salvar el planeta. Así que, y él lleva décadas con este discurso promoviendo que la gente deje de reproducirse. Y hace 40 años esto parecía una locura, y la gente se reía de este señor. Pero ¿qué es lo que está pasando en nuestros tiempos en los países occidentales, especialmente en Estados Unidos? Pues que en efecto pues la gente ha dejado de reproducirse voluntariamente. La inmensa mayoría de las personas que no tienen hijos realmente no es por infertilidad, es porque han decidido que no quieren tener hijos. ¿Ok? Y como ya dijimos, la reducción poblacional es uno de los pilares de la agenda globalista y se materializa a través de varias estrategias. La más conocida es el aborto. El aborto que destruye la vida por nacer. Las estadísticas alrededor del mundo nos dicen que anualmente alrededor del mundo mueren sobre 73 millones de vidas que al final nunca logran salir del vientre. ¿Ok? O sea, no salen del vientre con vida. Así que el aborto está matando mucha gente, mucha gente. Pero además, el matrimonio homosexual es una de esas alternativas para despoblar el mundo. ¿Por qué? Porque el matrimonio homosexual no conduce a la reproducción humana. Olvídese de los cuentos estos de que sí, que usted se puede casar con una persona de su mismo sexo y puede levantar una familia. Usted tiene que recurrir a la adopción o a otros mecanismos en donde se haga algún tipo de asistencia para que una de las dos partes de esa pareja se convierta en papá o en mamá, porque las relaciones entre dos hombres o dos mujeres no producen vida. También la ideología de género y el cambio de sexo, que lo que hace es esterilizar a las personas en edad reproductiva. La eutanasia y el suicidio asistido, que lo que hacen es acelerar los procesos de muerte. La legalización de las drogas, que provoca enfermedades y muertes prematuras. Las pandemias y las enfermedades diseñadas y ensayadas intencionalmente, que crean enfermedades y que aumentan la mortalidad debido no solamente a las enfermedades pandémicas o epidémicas, sino también a los efectos adversos de las soluciones, medicamentos, vacunas, como nos ocurrió con la historia del COVID-19. Y por último, las guerras y las hambrunas, que son procesos de matanzas provocados por conflictos políticos. Y cuando venimos a ver, todo esto es parte del proyecto de la agenda globalista, que lo que persigue es reducir la población a pasos agigantados. Y para la década de los años 30 del siglo pasado, aparecieron los precedentes iniciales de lo que ahora le llamamos la eutanasia para enfermos terminales o para personas con discapacidades físicas o mentales. Y eso fue en la Alemania nazi. Entonces, cuando nosotros miramos lo que ocurrió en la Alemania nazi,
nosotros nos escandalizamos. Eso es ejemplo. Exacto, nos escandalizamos Ejemplo a seguir. con estas acciones tan bizarras. Pero entonces, un siglo después, pues estamos haciendo lo mismo, lo mercadeamos, lo anunciamos por la internet y estamos creando toda una industria para hacer con elegancia lo que la Alemania nazi hacía de manera grotesca. ¿Ok? Y la eutanasia y el suicidio asistido son métodos para ejecutar la muerte voluntaria. O sea, no le busque otras palabras lindas, porque entonces empezamos a jugar con el lenguaje, la muerte digna. Pero, ¿cuál es la muerte indigna? O sea, la pregunta que surge es, entonces, ¿cuál es la muerte indigna? ¿Y cómo yo escojo cuál es la muerte que yo quiero? Si la quiero digna o si la quiero indigna, ¿ok? Y hay algo que es la parte del romanticismo de este tema. Hay un director, esto al menos tiempos que yo estuve estudiando cinematografía, Almodóvar, ajá, que él es un director español, hizo una película de una persona que era parapléjico. Me acuerdo que lo único que podía moverse era la boca. El problema es que a través de la cinematografía empiezan entonces a venderte la idea de situaciones bien complejas para tratar de normalizar y justificar lo que es un suicidio. La ventana de El problema es que estamos hablando de un suicidio. No importa que tú le llames eutanasia, no importa que tú le llames eutanasia, es un suicidio. Que de ahí es que nosotros debemos de partir, ¿verdad? De que es algo malo. Y eso malo, de ahí tú tienes que entonces partir al análisis correcto y ten mucho cuidado porque hay una propaganda a través de medios de comunicación y sobre todo, no tanto los periódicos, sino a través de material como el que tú puedes ver de series, películas, que te van entonces envolviendo para que tú te sensibilices y optes por eso. exacto, y que empieces a aceptar los argumentos y lo veas como algo razonable, al menos como algo razonable. Ahora, la gente se pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la eutanasia y el suicidio asistido? Bueno, la diferencia, como quiera lo que persigue es la muerte de una persona, la diferencia básicamente estriba en quién es el que ejecuta el acto de la muerte. Porque en la eutanasia, un personal sanitario, un médico, una enfermera, alguien, es la persona que administra la sustancia letal, mientras que en el suicidio asistido, el paciente cuenta con la compañía y supervisión de ese personal sanitario, pero es el propio paciente quien se administra la sustancia letal. Y en ese sentido, el suicidio asistido siempre es, voy a decir, voluntario entre comillas, ¿ok? Porque el hecho de que usted esté firmando un consentimiento no significa necesariamente que usted de verdad está participando de manera voluntaria. Puede significar que usted ha sido convencido, manipulado o coaccionado. Y usted firmó un documento, ¿ok? Pero bueno, en teoría el suicidio asistido siempre es voluntario, pero la eutanasia no necesariamente. La eutanasia pudiera ser decidida por otra gente y el paciente ni enterarse, ¿ok? Pero ese es otro tema que pudiéramos trabajar más adelante. Ahora, yo considero que la eutanasia y el suicidio asistido, junto con el aborto, constituyen la cúspide de la deshumanización de una sociedad, porque es el menosprecio extremo por la vida de los más vulnerables. Una sociedad insensible es una sociedad que no va a cuidar del más débil. Cuando una sociedad cuida de los más débiles, está mostrando su sensibilidad, pero una sociedad deshumanizada los extermina, ¿ok? No se nos hace difícil pensar en la deshumanización cuando vemos el exterminio que hubo durante la Alemania nazi. Y miramos las historias de la Alemania nazi y decimos, pero qué aberrante. Pero es que nosotros en este momento estamos frente a sociedades que están exterminando a los más débiles, a los más frágiles, pero lo estamos haciendo con métodos más sofisticados y con una muy buena campaña de propaganda. Ahora, una sociedad insensible no solamente extermina a los más débiles,
sino que lo hace públicamente y lo celebra. Y la propaganda de la eutanasia y del suicidio asistido invita a los familiares a apoyar a sus seres queridos cuando toman la decisión de quitarse la vida. Y este es un proceso de deshumanización. Solamente usted imagínese, usted tratando de celebrar el que un familiar suyo se quiere quitar la vida, ¿ok? Y las cifras de suicidio asistido y eutanasia ya alcanzan las 30,000 personas anualmente que optan por estas alternativas. Y la práctica de la eutanasia en los países en los que se ha legalizado ha crecido significativamente. Para que usted tenga una idea, le voy a dar solo algunos números porque es muchísima la evidencia. Y ya estas prácticas ya están aceptadas en muchos países, solo que cuando usted empieza a buscar por internet se da cuenta de que es que hay muchas variedades de la práctica. Entonces hay una cosa que es el suicidio asistido y otra que es la eutanasia, y la eutanasia en consentimiento o la eutanasia sin consentimiento. Cuando viene a ver, la información es mucha, variada, y entonces las estadísticas pudieran cambiar. Pero en general, para que tenga una idea, en el primer año de la legalización en Bélgica se practicaron 235 eutanasias. Y en el 2021 ya se estaban practicando 2.699. En Holanda subió de 1.815 en 2003 a 7.666 en 2021. En cuestión de 20 años subió de 1.800 a 7.600. Mientras que Canadá aumentó de 1.016 casos en 2016 a 7.595 casos en solo 4 años, en el 2020. Tanto en Bélgica como en Holanda se practican eutanasias sin la petición explícita del paciente, o sea, a petición del médico, de algún personal sanitario o de algún familiar. Ahí el paciente jamás se enteró que lo iban a eutanizar. Ahora, en Suiza, y por ahí tenemos una imagen, en Suiza ya se practica el turismo del suicidio asistido. Ay, Dios mío. Y alegadamente el 85% de los suizos apoyan esa práctica. ¿Qué cosa es el suicidio el turismo del suicidio asistido? Bueno, que las leyes de Suiza son tan liberales con respecto al suicidio asistido que aceptan que vengan personas de otros países en donde no se practica, o sea, no se permite el suicidio asistido, pues entonces permiten que las personas vengan de esos países a Suiza para entonces ahí poder realizarse su suicidio. Eso debería, fíjate, pienso que pudiera ser investigado por los otros países desde la siguiente perspectiva, porque si yo no admito el suicidio porque lo estoy considerando un acto criminal, inclusive se puede tomar caso por caso, porque hay personas que de momento pueden estar deprimidas. Literalmente, pues yo no quiero vivir, se lo metió en la cabeza, ¿verdad? No recibió ayuda, se fue para allá. Pero si en el país donde vive la persona no es legal, pienso que si está siendo ayudado por otra persona, porque casi siempre va en compañía lo que fuera, esa persona entonces a regresar debería, no es que pase, pero debería entonces ser evaluada por el Estado que consideró esa acción, porque imagínate, es como decir, te mato aquí y es un delito. Ah, no, pero si te vas entonces allá, bueno, pues eso ya es tu problema. Exacto. O sea, que hay una planificación que debería ser evaluada. Con una persona y regreso al país con una cajita de ceniza. ¡Wow! Entonces, tú no sabes las condiciones, tú no sabes si fue inducido inclusive también por la persona que le está llevando, el por qué. Es que esto es una barbaridad. Sí. Oye, te saqué 2 pasajes. de ida, uno de vuelta. Te invito a Suiza. Una listita aquí para irme para Suiza con uno. Por si acaso, no deje que lo inviten de viaje a Suiza, ¿ok? Si yo te digo, mira, vamos para Suiza, ya tú sabes que no te estoy invitando a tomar una tacita de café. Sí, normal. ¿ok? Ay, Cristo. Bueno, ahora, en una sociedad que está envejeciendo a pasos agigantados, uno puede encontrar sentido
a practicar la eutanasia y el suicidio asistido porque los viejos son vistos como estorbos que consumen y no producen. Además, los envejecientes, los discapacitados y la creciente población de pacientes mentales sobrecargan los sistemas de salud que se han visto contraídos por la escasez de personal joven, porque como no estamos pariendo, ¿ok? Pues entonces no hay personal joven que se integre a revitalizar las profesiones de la salud. Interesantemente, luce que hay un aumento de personas que están haciendo suicidio asistido entre los pacientes mentales, ¿ok? Porque el paciente mental, por su propia condición mental, es mucho más vulnerable, es más fácilmente manipulable y se puede, si esa persona no tiene una declaración legal de ser una persona incapacitada mentalmente, pues tú lo puedes convencer con mucha facilidad, fírmate aquí, y entonces se le hace el suicidio asistido. Y entonces con este panorama social y un poco de propaganda mediática, no nos puede sorprender que la sociedad empiece a mirar con buenos ojos la eutanasia y el suicidio asistido. Ahora, la propaganda en los medios y las leyes que poco a poco se van aprobando constituyen el mecanismo progresivo que las élites globalistas utilizan para imponer sus ideas. Y así ha pasado con todo, con el aborto, con la ideología de género, con los cambios de sexo, con el cannabis medicinal, con todas esas cosas. Así nos convencen de que por el hecho de que firmamos un consentimiento, ya estamos haciendo valer nuestras libertades. ¿Okay? Así que como yo firmé un papel, pues ese es mi derecho y yo estoy tomando una decisión libre y voluntaria. Ajá. En realidad te están dando toda la información correcta y te están permitiendo la libertad para que tú tomes decisiones. ¿Tienes la condición de salud mental y emocional para entender la decisión que estás tomando? ¿Ok? O sea, son muchas las preguntas que surgen aquí. Ahora, quiero que hablemos un minutito acerca de la industria de la muerte y el mercado de órganos. Y tenemos por ahí algunas imágenes. La eutanasia y el suicidio asistido ya constituyen una industria que diseña y mercadea sus productos. Miren qué cosa linda. Esto que usted está viendo en pantalla se le llama el sarco. Y el sarco es una cabina, es una cápsula en donde, ¿verdad?, que se está utilizando, también es de Suiza, tenga cuidado, no vaya a Suiza, en donde usted se mete ahí, y esto parece como una máquina de estas aquamassage que uno veía en los pasillos de los shopping centers. Usted se mete ahí en esa máquina y entonces usted mismo le da a un botoncito y dentro de la cabina empieza a entrar nitrógeno y usted se muere ahí dentro. Y entonces, pues esto usted se le lleva el reportaje, la historia sobre este sarco, el nombre sarco viene de la palabra sarcófago, pero pasa que si te dicen acuéstate en el sarcófago, tú como que te asustas, ¿ok? Pero si te dicen, ok, métete en el sarco, pues suena como más cómodo. Además es bien acoginado, bien lindo, bien fancy, parece una cabina espacial, ¿ok? Y entonces, en la historia dice que tú lo único que tienes que hacer es solicitar el servicio, vas a recibir una evaluación de un psiquiatra que trabaja ahí para el lugar donde está el sarco, y entonces el psiquiatra va a certificar que tú estás en la condición mental para tomar la decisión, y entonces te metes en el sarco, tú le das al botoncito y te mueres. Así como lo oye, ¿ok? Y entonces la eutanasia y el suicidio asistido ya constituyen esa industria que diseña productos y mercadea productos y trata de convencerte de que le compres su producto, ¿ok? Y la eutanasia y el suicidio asistido también, y tenemos una imagen sobre eso, se han convertido en un suplidor importante para la industria de la venta de órganos. Mire
esta imagen del American Council on Science and Health, ¿ok? Esto suena como una organización importante de salud y de ciencia. Y ellos dicen en este artículo, que es de 2024, que necesitamos urgentemente más órganos para trasplantes. ¿Ok? O sea, hay un mercado de trasplante de órganos bien grande alrededor del mundo que está requiriendo más órganos disponibles. ¿Ok? Y entonces, solo en Estados Unidos, para que tenga una idea, hay más de 100,000 personas esperando un trasplante cada año. Específicamente, si miramos la próxima gráfica, casi 90,000 de esas personas lo que están esperando es por un trasplante de riñón. ¿Ok? 89,792 personas era el número a 2024 de personas esperando por un trasplante de riñón. Así que, pues, eso luce que ¿verdad? La demanda es muy grande. Y en Puerto Rico, si nosotros miramos el tema, nos damos cuenta de que el tema ya ha empezado a debatirse en la legislatura. Se ha empezado a sonar en cuatrienios anteriores, pero el año pasado, la senadora Roxana Soto, a quien habitualmente, cariñosamente conocemos Ya me imaginaba. como la abogada motorizada. Ay, Jesús de Nazaret. Pues ella presentó, lo tenemos por ahí, ella presentó el año pasado el proyecto 232 para... No, dámele más adelante. Ay, perdóname, es que esa imagen no la mencioné. Ponme esa imagen de nuevo. Fue que la pasé por alto. Vimos que lo más que se solicita son los trasplantes de riñón. ¿Y sabes cuánto es, según la publicación Cost Digest? ¿Tú sabes cuál es el costo de un trasplante de riñón en los Estados Unidos? Entre 260 a 450 mil dólares. Es que son muchos chavos, ¿ok? Así que... Y hay unos gaps que la gente quiero que entienda, porque hay lugares donde dicen que supuestamente el órgano no cuesta nada. Bueno, teóricamente, técnicamente no, pero entonces ellos buscan esa misma cantidad que Angie le está indicando, ponerla para cobrarla a través del procedimiento. Obviamente, Exacto. hay unas compañías que son seguros, que hay ciertos seguros que las pagan. Entonces, los que hacen la transferencia de lograr conseguir el órgano, sea de manera legal o sea de manera ilegal, son los que están buscando que esa compañía, que es esa aseguradora, le dé el dinero. O sea, y se lo digo porque es que en muchos países se está blanqueando el hecho de, no, aquí los órganos, que es lo que está pasando con el caso de la muchacha en España, porque ya han habido 6 casos de personas que han matado, suicidio asistido, por razones de salud mental, pues, y luego entonces han donado los órganos. Sí. Pues en estas personas dicen, nosotros no estamos cobrando los órganos. Bueno, no están cobrando los órganos, pero la misma cantidad la están cobrando por el procedimiento. Claro, porque entonces ellos están facturándole básicamente a lo que son los seguros médicos y otras organizaciones que se dedican pues a buscar facilitar los trasplantes de órganos y que levantan financiamiento de los filántropos y de media humanidad. Entonces facilitan el que tú puedas obtener ese trasplante de órganos sin costo a tu bolsillo, pero en realidad ese procedimiento y ese trasplante costó casi $500,000, $250,000, $500,000. Pero cuando uno empieza a profundizar en el tema del mercado de órganos, uno se encuentra que en los países de extrema pobreza hay gente que para poder obtener un dinerito y resolver económicamente, salir adelante económicamente, venden órganos, venden sus propios órganos. Se disponen, por ejemplo, para vender un riñón para poder dar de comer a su familia. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa terrible. Ahora, vamos a Roxana Soto. Roxana Soto, que es esta senadora a quien nosotros conocemos de manera folclórica en Puerto Rico como la
abogada motorizada. Ella, el año pasado, presentó el proyecto 232 para investigar la viabilidad de establecer un mecanismo legal para autorizar la ayuda médica en el lecho de muerte. Así que ya esto está corriendo aquí en Puerto Rico con un proyecto ya radicado que yo le pido al cielo que el Senado no interese mirar el proyecto, pero como detrás de esto hay mucho financiamiento, pues, ¿verdad? Yo no estoy pensando que los senadores de Puerto Rico sean capaces de dejar que le metan dinero en el bolsillo para algo así. Hay algo bueno esto que es la senadora motorizada la que lo está promoviendo. Oh, sí. Entonces, con esa buena relación que ella tiene con Tomás Rivera Chat, es bien probable que esto pues no se apruebe. Yo estoy segura de que Tomás Rivera Chat se le va a sentar encima al proyecto solo porque es de esta señora, ¿ok? Y pues son cosas de las que uno se alegra, ¿no? Ajá. Ahora, Totalmente. vamos a ver un poquito el tema que todos ignoran. Y el tema que todos ignoran son los familiares de esta gente, ¿ok? Hay un estudio que quiero que producción me lo muestre. El estudio se titula en español Muerte por solicitud en Suiza, trastorno de estrés postraumático y duelo complicado tras presenciar un suicidio asistido. Este estudio incluyó 85 participantes y encontró una mayor prevalencia de trastorno de estrés postraumático y depresión en la presente muestra, o sea, en los 85 participantes, en esa población, perdón, en la presente muestra con respecto a la población de Suiza. Y la prevalencia de duelo complicado en la muestra fue comparable a la reportada para la población suiza en general. Por lo tanto, aunque no parecieron existir complicaciones mayores en el proceso de duelo, aproximadamente el 20% de los encuestados experimentaron trastorno de estrés postraumático completo o subumbral relacionado con la pérdida de una persona cercana a través del suicidio asistido. Y en el caso de Noelia y de miles de otras personas como ella, nosotros encontramos que realmente estas personas no están buscando morir. Estas personas lo que están buscando es parar el sufrimiento. Cuando uno trabaja con personas que están en esos procesos, uno se da cuenta de que la idea de quitarme la vida está enmarcada dentro de una experiencia de dolor, sea físico o sea mental. Y realmente estas personas lo que necesitan no es quitarse la vida. Esta gente lo que necesitan son tratamientos que aborden de manera efectiva los verdaderos problemas de salud que la gente está experimentando. Oiga, porque en el caso de Noelia, bueno, pues tuvo una violación múltiple. Eso es terrible, pero los efectos psicológicos de los eventos traumáticos tienen tratamiento. Tienen tratamiento psicológico y tienen tratamiento psiquiátrico. Y es posible recuperarse psicológicamente de los eventos traumáticos. Así que la gente que decide terminar con la vida, en realidad, lo que busca es terminar con el dolor. Lo que busca es terminar con el sufrimiento. Y Noelia no es la primera parapléjica del mundo, ni será la última. No es la primera persona que enfrenta condiciones de dolor crónico, ni será la última. A mí me viene a la mente una persona que conocí y amé mucho, con quien tuve muy buena relación. Y yo sé que todas las personas que nos están escuchando la recuerdan. Sandra Saiter. Sandra Saiter escribió un libro, si usted quiere, búsquelo por internet y cómprelo, porque es un libro muy sensible y muy bonito. Sandra Saiter, desde su experiencia como persona parapléjica, escribió un libro que se titula Gaviota en vuelo con un ala rota. En realidad, Sandra Saiter quedó parapléjica por un evento accidental y ella vivió hasta el último de sus días con una inmensa sonrisa en sus labios. Y todas las personas que llegamos a conocer a Sandra Saiter y que compartimos con ella, nos fuimos muy beneficiados
fuimos muy bendecidos de la experiencia de relacionarnos con ella. Y la pregunta entonces es, a Noelia y a las demás personas que buscan el suicidio asistido, ¿se les están ofreciendo las alternativas adecuadas para el manejo del dolor? ¿Se les están ofreciendo los tratamientos adecuados para la depresión? ¿Se les está presentando un enfoque espiritual sensible que les inyecte esperanza? ¿O solamente se les está ofreciendo la terminación de la vida como si esa fuera la única opción para terminar con el sufrimiento? De la misma manera que a las mujeres embarazadas que tienen un embarazo que piensan que no lo pueden llevar a término en este momento o que piensan que no van a poder criar esa criatura, de momento lo único que le ofrecen es la alternativa del aborto. Yo pienso que en el debate público nosotros tenemos que pensar si queremos seguir construyendo una cultura que exalta la muerte, una sociedad insensible que ya no concede valor a la vida, o si nosotros vamos a volver a creer que cada vida es sagrada. Si nosotros vamos a creer que Dios, que es el Dios de la vida, Él es el que nos la da y Él es el que nos la quita, y que toda vida es creada por Él y a Él le pertenece. Cada persona que sufre necesita un sistema social que le garantice los mejores tratamientos para mitigar el dolor físico y el sufrimiento emocional. Pero si la sociedad lo que va a estar mirando en una persona que sufre es una persona que hay que desechar, cada día vamos a tener más suicidios asistidos y más eutanasia. La sociedad necesita reconocer el valor de la religión como una herramienta primordial para el cuidado de las personas que sufren. Porque el mensaje del cristianismo es un mensaje de esperanza y vida. Y si la sociedad decide seguir arrinconando el discurso de las Escrituras, entonces vamos a seguir eliminando esa palabra de esperanza, esa palabra de fortaleza, esa palabra de consuelo que emana de la palabra de Dios. Bueno, que ustedes quieren saber de dónde viene la palabra eutanasia. La eutanasia, esto fue diseñado, ¿verdad? Este concepto, al menos diseñado y desarrollado por la Alemania nazi, y no fue una práctica médica voluntaria ni compasiva, sino un programa sistemático de asesinato masivo de personas con discapacidades físicas y mentales, diseñado explícitamente como instrumento central de la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Bueno, pues eliminar todas las personas que no le convenían a cierto tipo de raza. En este caso estamos hablando de la raza áurea, que es la que, como se define el grupo nazi. Para más información de esto hay mucha literatura, pero quiero que sepas que los conceptos que estamos ahora mismo romantizando vienen de ahí, partiendo de este consejo que nos dio Angie González. Les exhorto a que vean nuevamente este programa porque les va a servir como base para poder entender muchas de las cosas que están pasando alrededor de nosotros sobre este tema. Y recuerda que sobre este tema, para que sepas quién es el que está moviendo esto, nosotros tenemos el libro de Hurtar, Matar y Destruir de la doctora Angie González. Recuerda que lo puedes conseguir aquí a través de Tiva Backstage. Llamando al número de teléfono puedes conseguir el libro. También está en Amazon disponible. Pueden conseguir el libro aquí con nosotros llamando, porque todavía nos quedan. Pero este libro tiene las bases para que ustedes puedan entender lo que está pasando allí. Y tenemos calendario abierto para conferencias sobre los temas de agenda globalista. Así que si usted interesa, usted nos manda un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908 para coordinar conferencias en su localidad. Así que recuerda que esta información y todo lo que vemos que Angie ha compartido aquí con nosotros lo puedes seguir consiguiendo también a través de nuestro canal de Rumble, donde nosotros posteamos todos nuestros programas. Así que accesa a nuestro canal de Rumble, donde está la historicidad de todo lo que nos hemos compartido aquí. Mi nombre es Joe Vargas y quédate aquí con nosotros en Tiva TV. Que pasen muy buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva.